ya estamos de vuelta en este apartado de innovación, en este monográfico del Ayuntamiento de Ejido, que en este caso nos va a llevar, yo creo, o me ha dicho un pajarito, que nos va a llevar hasta uno de los laboratorios de referencia, Juan Luis, hacia el CUAM. Buenas noches, Fernando. Efectivamente, ¿cuántas veces nos hemos dicho en este programa que la información es poder, que si al técnico que visita nuestras fincas le diésemos toda la información que tienen nuestros suelos, tendríamos unos rendimientos que serían exagerados, que podríamos tener el bolsillo lleno? Pero es verdad que hace falta ir a estos laboratorios para que nos den toda la información de nuestro cultivo, de todas las deficiencias que podemos tener, de cómo se encuentran en realidad nuestras plantas. Y para eso tenemos a Nuria Sánchez, directora del laboratorio de CUAM. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Juan Luis. Encantada de estar en vuestro programa. Gracias a ti por estar aquí. Y por favor, cuéntanos un poquito más del laboratorio de CUAM, de cómo nace, qué hacéis. Bueno, pues el laboratorio surge hace ya 28 años, en el año 93, ante la necesidad que tienen los agricultores de poder controlar lo que tú has dicho, la tierra en la que cultivan, el agua con el que riegan, ver en las hojas si tienen algún exceso de algún nutriente o alguna carencia, y luego incluso poder realizar todos los controles que les exigen antes de poder comercializar su hortaliza. De esta forma, en el año 93, mediante un convenio entre la universidad y el Ayuntamiento de Ejido, nace el laboratorio CUAM. Laboratorio que posteriormente, en el año 98, fue el primero en acreditarse para el análisis de residuos de plaguicidas por ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación. Sí. ¿Y quién puede acceder a este laboratorio? Quiero decir, ¿quién se puede acercar con sus muestras para que le hagáis una analítica? Pues el laboratorio CUAM es un laboratorio voluntario, es decir, no es un laboratorio de control. Al laboratorio CUAM, pues cualquiera que quiera controlar, pues o bien la tierra, o bien el agua, o bien ya el producto final. Puede ser desde el propio agricultor, el perito que está llevando la finca y le interesa conocer algo, o ya directamente las cooperativas o las alhóndigas antes de comercializar esos productos. ¿Y qué tipo de análisis podéis realizar en los laboratorios? Pues mira, nosotros en concreto tenemos 3 áreas de análisis diferentes. 2 de ellas totalmente enfocadas a la agricultura, sí, y una tercera enfocada a las aguas de consumo. Dentro de las de agricultura, pues podemos hacer un análisis completo de suelo, donde se les va a informar del nitrógeno, la materia orgánica, la textura de ese suelo, los cationes de cambio, como son el calcio, el potasio, magnesio. En definitiva, conocer cómo está ese suelo, si es al inicio del cultivo, para saber qué aportes necesitan realizarle, o bien si es en mitad del cultivo y tienen algún problema, detectar cuál es ese problema. También le vamos a poner a analizar el agua con el que riegan. Sabemos que estamos en una zona de aguas con muchas sales, con lo cual es muy importante conocer para así calcular muy bien el abono que se le aporta. Y también le vamos a poder analizar el abono que están aportando a ese cultivo. Y ya por último, como os digo, una vez que tenemos el producto, siempre antes de comercializarlo, es necesario hacer un control de los residuos de plaguicidas que hay en el mismo. Simplemente para demostrar, porque aquí se trabaja estupendamente, pues que no tenemos materias activas no autorizadas, que si aparece alguna materia activa no supera la LMR, y si se trata de un cultivo de ecológico, pues no tiene ni ningún plaguicida ni ningún otro contaminante. Nuria, me importa mucho tu opinión, porque hemos visto que en los últimos años se ha ido imponiendo la lucha integrada, el control biológico. En las muestras que vosotros estáis recibiendo de hortalizas, ¿habéis visto cómo bajaban la alerta o no se superaban tanto los límites de residuos mínimos? O sea, los máximos, perdón. Sí, ha habido una evolución continua en el que se ha disminuido tanto el número de materias activas que se usan, que esto también es importante, como los límites en los que aparecen. Que superen los límites máximos de residuos son muestras, un número de muestras mínimo. Todas entran dentro de los límites. Y si alguna los supera, seguramente no está en el momento de comercializar. Simplemente se ha hecho un control a mitad del cultivo para ver realmente cómo están disminuyendo esos niveles. O sea que en muestras directamente destinadas ya a consumo, estos niveles no se superan y ha habido una evolución continua.
Fue muy importante el momento en el que se empezó a trabajar con la lucha integrada, que ahí se vio perfectamente en el pimiento cómo se usan poquísimas materias activas y en unos niveles muy bajos. Y en cuanto a la agricultura ecológica, ¿habéis notado un ascenso en las pruebas que hacéis a la hortaliza ecológica? ¿Hay más demanda? Sí, poco a poco todos los años van aumentando el número de pruebas que nos piden en cultivo ecológico. Y en cultivo ecológico no solo hay que hacer un control en los residuos de plaguicidas, sino en otra serie de contaminantes, como son por ejemplo el etefón, sí, cloratos, percloratos, fosfetilaluminio. Últimamente se están controlando también el uso de otras materias activas como son las nerestosinas. Incluso ya se están empezando a controlar, claro, el cultivo ecológico se tiende a usar productos naturales, pero no siempre estos productos naturales están exentos de residuos. Ya el año pasado se pidió que controláramos el uso de matrina, un alcaloide, sí, y recientemente se nos está pidiendo el uso del caranjín, que procede de la semilla de caranji, y hay que controlarlo en los cultivos. Todo esto es fundamentalmente en cultivo ecológico. Las directrices en los análisis que vosotros hacéis, ¿quién los marca? Me refiero a los límites máximos de residuos. ¿Todo esto viene desde Europa, desde España? ¿Desde dónde viene? A ver, el tema de los límites máximos de residuos siempre lo marca Europa y tenemos que cumplir lo que Europa marca. Sin embargo, en el tema de materias activas autorizadas, eso sí, ya depende de España, que tampoco tiene mucha lógica. Ahí no está unificado todo el criterio en Europa. Entonces, nosotros siempre, cuando le damos información a los agricultores o a las cooperativas, informamos si una materia activa está autorizada en España o no, que es lo que se tiene que tener en cuenta. No el destino que vaya a tener esa partida. Vale. Y tras todas las analíticas que vosotros hacéis, los controles de calidad, el fruto que nosotros, que pasa todos los controles, ¿podrías decir que es un producto saludable, el almeriense? Sí, perfectamente saludable. Como te comento, que superen límites máximos de residuos prácticamente cero. Sí. Materias activas no autorizadas, por supuesto, eso si es un producto de aquí no las lleva. Y luego no llevan un gran número de materias activas. Es decir, no pueden superar 5 materias activas en un mismo producto, no pueden superar. Y en la experiencia que nosotros tenemos eso se cumple a rajatabla. Es que me gusta acentuarlo o sacarlo a la luz porque creo que no todos los países que llegan a vender en la Unión Europea pasan los mismos controles de calidad, siendo el destino el mismo. No, yo estoy convencida de que no, seguro. Para empezar, te comento, el límite máximo de residuos sí le van a exigir que no lo supere, que por eso muchas veces encontramos alertas sanitarias de que hay una partida que supera 100 veces el límite máximo de residuos, 20 veces, pero en cuestión de las materias activas que se usan, como te comento, siempre se evalúa en función de las que estén autorizadas en el país de origen. Entonces, van a ser diferentes si esa hortaliza procede de España o si esa hortaliza procede de Marruecos. Esto no tiene mucha lógica. A Marruecos se le está permitiendo usar materias activas que aquí llevan prohibidas muchos años, son materias activas mucho más baratas, con lo cual ya entramos en la guerra de precios, porque aquí producir una hortaliza cuesta más dinero. Entonces, no tiene sentido. A ellos no les exigen lo mismo que le están exigiendo a los productos de Almería. La pregunta es, ¿por qué en Europa prohíben esas sustancias? Quiero decir, ¿por qué las prohíben? Me imagino que será porque no son saludables, porque contaminan, porque los residuos que dejan duran. No lo sé. Sí, efectivamente. Estas materias activas se prohíben o bien porque son materias activas que no se degradan con facilidad, es decir, que dejan residuos durante muchos años, ejemplo los DDT, sabemos que hace muchísimos años que dejaron de usarse y sin embargo puede aparecer residual todavía en el suelo de cultivo. Otros se ha visto que son disruptores endocrinos, son cancerígenos. Esto siempre se hace en función de la salud
con lo cual no se entiende que si Europa los prohíbe, permita que entren productos que los lleven. Claro, no tiene ningún sentido que nos prohíban a los agricultores utilizarlo, que no digo que no se prohíba, si obviamente si es algo nocivo o perjudicial para el medio ambiente, no debería utilizarse, pero está claro que si al final por otros medios ese producto va a llegar a nuestras casas, ahí es donde está el error, me imagino, bajo mi punto de vista. Claro, por supuesto. O sea, eso se prohíbe porque es perjudicial para la salud. Y todos y cada día más estamos concienciados de que queremos comer productos saludables. Con lo cual no tiene sentido que luego dejen que productos que entran de otros países lo lleven. Y en cierto modo estén engañando a los consumidores. Porque como bien decís, si están en la misma línea de venta, se van a pensar que todo cumple las mismas garantías de calidad y de sanidad, pero no es así. Pues estoy totalmente de acuerdo y está bien que lo digáis vosotros, que hacéis todo este tipo de análisis y sois los que más claro tenéis lo que es saludable o no es saludable y al final hay que sacarlo un poquito a la luz. De todas formas, Nuria, me gustaría darte las gracias porque nosotros desde aquí, desde Parcela 24, siempre en los debates o cuando estamos hablando, siempre hacemos hincapié de que el agricultor debería conocer sobre todo su agua y su terreno, una analítica no cuesta tanto, entonces podría obtener muchísimos mejores resultados, muchos beneficios y la verdad que si los laboratorios QUAN nos dan estas facilidades, pues no me queda otra que invitar a todos los agricultores, todos los técnicos que se pasen por vuestras instalaciones y que comprueben el estado de sus cultivos. Nosotros lo vemos día a día, que los que controlan el suelo, los que controlan el agua, los que controlan sus disoluciones, si es un cultivo hidropónico, tienen un mayor rendimiento y se ve mucho mejor su esfuerzo. Probablemente estén dedicando muchas horas, estén invirtiendo mucho dinero y estén teniendo un problema en una deficiencia de una sal, de un nutriente. Simplemente con un análisis saben de lo que parten y pueden corregir ese problema. Bueno, pues Nuria, no me queda otra cosa que darte las gracias por haber venido, habernos comentado todas las funciones que hacéis en los laboratorios QUAN y no me queda otra que invitarte al debate que empieza a continuación y que queremos que te quedes con nosotros y nos des tu punto de vista. Muy bien, yo agradeceros que hayáis contado conmigo y por supuesto me quedo al debate. Bueno, Fernando, pues aquí dejamos otra sección de innovación y cuando quieras nos vamos al debate. Pues muchas gracias, Juan Luis. Pues efectivamente, aquí vamos a dejar este apartado de innovación que nos ha llegado hasta el QUAN, uno de los laboratorios de referencia de la provincia de Almería. A ustedes no me queda nada más que a comentarles que se queden a nuestro debate agrícola en el que trataremos la trazabilidad y en el que intentaremos poner sobre la mesa la problemática que a día de hoy sufren los agricultores con los terceros países. Pues ya estamos de vuelta en este debate agrícola en el que vamos a seguir tratando los temas que hemos tratado tanto en la entrevista como en el apartado de innovación y nos vamos a ir con Nuria Sánchez. Buenas noches, Nuria, de nuevo. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Muy bien, Nuria. Bueno, sabemos el magnífico trabajo que estáis realizando en el cual lo hemos visto en el apartado de innovación. Desde tu punto de vista, que lo hemos tratado con Antonio, ¿tú crees que en terceros países se sigue a rajatabla y de manera tan estricta los controles que se realizan a la fruta y hortalizas en la provincia de Almería? Que va, para nada. Siempre está en perjuicio la agricultura de Almería y la española. En un país tercero sí le van a exigir que cumpla con los límites máximos de residuos, pero las materias activas que permiten allí su uso llevan prohibidas aquí muchísimos años y no se entiende cómo, si va a ser comercializado en Europa, permitan que entre aunque se haya cultivado en un país tercero, con lo cual siempre nos está perjudicando. Esas materias activas son mucho más baratas, con lo cual producir a esos países terceros les cuesta menos de lo que cuesta aquí en Almería. Pero además, si en un momento la Unión Europea prohíbe su uso, es porque se ha comprobado que son mucho más tóxicas. Nuevamente volvemos a que no se entiende por qué allí permiten el uso y sobre todo por qué permiten la comercialización de esos productos en Europa, si aquí están totalmente prohibidos.
Efectivamente, Antonio. Ahora mismo estamos teniendo problemas para que os escuche mi compañero Juan Luis de realización. Vamos a intentar que nos escuchen aquí, pero ya volveremos con el sonido. Antonio, hablamos en la primera parte sobre la importancia de este tema y desde tu punto de vista, ¿qué solución hay ante esto? Porque al final el producto de terceros países y de la provincia de Almería está en los mismos lineales de los supermercados en toda Europa. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que tenemos que tener en cuenta que solamente hay dos vías. Una, la propia, que es decir, nosotros no podemos bajar los brazos y tenemos que seguir luchando por nuestro sector. Y la otra parte es hacer que cumpla la Unión Europea, los responsables europeos, con el lobby que significa nuestra agricultura intensiva bajo plástico de hortalizas. Es decir, creo que Hortifruta, España y a nivel de toda la agricultura mediterránea es importante que se nos haga escuchar y que se le ponga voz a los agricultores en Bruselas. Juan Luis, ya tenemos sonido aquí en esta parte. Juan Luis, estamos hablando sobre un tema bastante importante que al final nos jugamos el modelo económico nuestro y en ese apartado seguimos siendo un poco, pues no el hazmerreír de Europa porque sabemos la importancia que tenemos, pero sí que sigue sin escucharnos los grandes responsables a nivel europeo. Está claro, Fernando. Cosas que pasan en nuestro sector, si las extrapolamos a otros sectores, nos parecerían ridículas, pienso yo, a mi humilde opinión. Nunca se ha hablado de cuando en otros países estamos exportando coches, bueno, importamos coches de otros países y cuando llegan a Europa tienen que pasar los controles de calidad de Europa para poder circular por nuestras vías. ¿Por qué con los productos que son hortícolas y vienen a Europa no pasan esos controles de calidad? O quiero decir, si está permitido hacerlo en su país está muy bien, pero se van a comercializar en nuestro país. Entonces yo creo que todos deberíamos jugar con las mismas reglas, porque esta competencia, al final competencia desleal, es la que hace que a nosotros los precios nos bajen, que tengamos mucho menos margen y al final el agricultor es el que está perdiendo dinero. Efectivamente, Nuria, volvemos contigo allí yo creo que al CUAN, que de manera diaria hace un trabajo excelente. Desde tu punto de vista, entonces, podemos afirmar que hay X número de materias activas que se siguen utilizando o podrían seguir utilizándose en terceros países. Sí, se usan claramente. Se sigue usando DDT, se sigue usando endosulfán, se sigue usando metamidofos y es que ellos lo tienen autorizado para su uso. Sin embargo, aquí pues el metamidofos sabemos que lleva prácticamente 20 años prohibido, el endosulfán llevará 15, los DDT más de 50 años. Y entonces no es lógico, como os digo, son sustancias que son perjudiciales, son disruptores endocrinos y no deberían permitir la comercialización de estas hortalizas con estos productos aquí en Europa. Nuria, y eso podemos, si en este principio están permitidos, podemos afirmar que esos productos llegan a los lineales de los supermercados europeos con total tranquilidad y siguiendo unos controles de calidad de aquella manera. Sí, en los lineales están, se comercializan. Ya os digo, no les van a permitir seguramente que superen los límites máximos de residuos. Pero mientras no supere ese límite máximo, se van a estar comercializando. Lo único que deben ir bien etiquetados de su procedencia. Pero claro, el consumidor que va a comprarlo, si se lo encuentra en un lineal junto con un producto de Almería que ya conoce su calidad, va a presuponer que esos tienen la misma calidad y la misma seguridad alimentaria. Me parece, es que esto, de verdad, gracias por estar esta noche, Nuria, con nosotros. Antonio, yo creo que es que ya, volviendo un poco al tema, esto ya roza la ridiculez. O sea, es que roza la ridiculez. Yo creo que entonces, ¿cómo le dices a un agricultor que de manera diaria se levanta, lleva un residuo cero, trabaja de manera diaria para conseguir que no tenga absolutamente nada y le están llegando con estos productos? Pues volvamos otra vez al tamarón, Antonio. Bueno, el agricultor tiene que seguir así, ¿eh? El agricultor no tiene más remedio
que seguir defendiendo un producto sano, lo estamos haciendo bien, tenemos que seguir en esta línea, no podemos cejar en nuestro empeño, tenemos que seguir así, pero eso no quiere decir que la agricultura no sea una moneda de cambio para todos los gobiernos y para todas las instituciones. Acordaros lo que dije en el anterior programa, que resulta que ha habido una ayuda para los Airbus que se fabrican en Sevilla y ha tenido que pagar en Estados Unidos ese contraste comercial, esas ayudas comerciales, restringiendo la comercialización de la uva de mesa, de la aceituna de mesa. ¿Qué tiene que ver la pobre aceitunilla con los poderosos Airbus 320 que surcan nuestros cielos? Vamos a dejarnos de tonterías. Los europeos, los americanos, los rusos, siempre que se trata de negociar algo, lo primero es el sector primario. Problemas con la pesca, problemas con la agricultura, lo primero, el sector primario. Verás tú cómo con el sector industrial se mete un poco. Efectivamente, y si no ya el gobierno de España pues trabajará para darle una ayuda a Plus Ultra para conseguir que 4 trabajadores de Plus Ultra cobren 150.000 euros, pero mientras tanto no tenemos dinero para ayudar al sistema productivo del sur de España, Juan Luis. Fernando, Yo te lo digo en serio, es que sigo atónito de verdad. Es que es ridículo. Más que nada porque siempre seguimos lo mismo. Siempre hay intereses que puedan más que el sector agrícola. Siempre hay otros intereses que al final decisiones políticas afectan al agricultor. Cosas que de verdad te quedas atónito. Pero también hay que lanzar yo lanzaría un mensaje que es que también nos queda a nosotros trabajo por hacer. Porque es cierto que yo creo que el cliente final sabe que los productos españoles, los productos de Almería son mucho más seguros, pero ¿sabe cuán perjudicial es un producto marroquí? ¿Sabe que están utilizando todos estos productos que llevan tantos años prohibidos en España? Yo creo que si supiese de verdad todo lo que se juega, que al final es salud, y hay que centrarse que la hortaliza al final es alimento que estás consumiendo. Y entonces, si fuese totalmente consciente de lo que se juega, yo creo que tomaría otras decisiones. Pero vamos, cuando hablo del consumidor final, tanto en Almería como en Alemania, como en el resto de Europa. Entonces yo creo que nos queda mucho camino por recorrer para dar todo este tipo de información, para aclarar, porque es cierto que vemos cómo a nosotros nos atacan con muchísimas fake news cuando tenemos unos precios que son maravillosos y de pronto, ¡pum!, ha salido una noticia, ¿dónde, Fernando? Y nos bajan todos los precios, pero si nosotros no trabajamos las noticias, si nosotros nos damos a conocer nuestros puntos fuertes, ahí es donde nosotros estamos perdiendo. Efectivamente, poco a poco vamos a ir cerrando este debate. La última pregunta se la voy a dirigir a Nuria, que es la primera vez que ha estado con nosotros aquí esta noche. Esperemos que sea de verdad el primero de muchos. Nuria, ya no es la problemática sobre todo de terceros países, es que, por ejemplo, vamos en el caso de Marruecos, es que a través de Marruecos pues entran, concretamente ahora empezaremos a ver que entran de Marruecos todas las sandías que vienen de Mauritania, Etiopía, Senegal, que no tienen acuerdos de distribución. Seguimos esa trazabilidad y nos llega a países súper recónditos. Sí, efectivamente. Se permite la comercialización con Marruecos, pero como bien dice, a través de Marruecos no se controla todo lo que entra. Es una pena que aquí se esté trabajando muy bien. Estoy de acuerdo con Antonio, tenemos que seguir trabajando así, tenemos que hacerlo bien y tenemos que defender nuestra agricultura y que se sepa lo saludable que es, lo buena que es, y que también conozcan en otros países, incluso en mismo España, mucha gente desconoce lo buena que es la agricultura de Almería. Entonces hay que trabajar mucho en ese sentido, que se sepa toda la lucha integrada, que se conozca todo el cultivo ecológico, que se conozca que aunque sea un cultivo convencional, nunca se van a utilizar materias activas prohibidas, nunca se van a superar los límites máximos de residuos. En definitiva, poner en alza lo saludable que es la agricultura de Almería. Efectivamente, poco a poco vamos a ir cerrando este debate. Antonio, me gustaría, de todo lo que hemos hablado, como cada noche que nos acompaña, ¿con qué mensaje nos dejas esta noche? Pues mira, yo voy a ser soberbio
y creo que tenemos que decirle a nuestros agricultores, chapó, lo estáis haciendo bien. Eso no tiene nada que ver con las políticas que se generan a niveles entre países y la Unión Europea, entre lo que está diciendo Nuria, de que a través de Marruecos, de que estos son intereses que se salen fuera de nuestro ámbito y que nosotros tenemos que seguir así, que lo estamos haciendo bien y al final esto es lo que nos está dando de comer. Que yo digo que desde hace 40 años estoy escuchando, como decía antes el compañero, la fake news de que esto era un gigante con pies de barro. Ni pies de barro ni pies de nada. Es un gigante y tenemos que cuidar al gigante. Efectivamente. Juan Luis, ¿con qué mensaje nos dejas esta noche? Pues Fernando, a mí me gustaría agradecer a los dos invitados porque la verdad es que todo lo que han dicho es algo que se tiene que dar a conocer y que yo creo que la información es poder. Entonces, démosle a nuestros clientes toda la información y que ellos mismos decidan. Saldremos ganando nosotros seguro. Efectivamente. Nuria, con este primer programa, primero agradecerte también otra vez de nuevo que estés con nosotros esta noche. ¿Con qué mensaje quieres cerrar este programa de Parcela 24? Pues prácticamente reiterar lo que habéis dicho. Hay que seguir haciéndolo bien y hay que comunicarlo, informarlo y que la gente esté enterada de todo lo que se hace, todos los controles que se realizan, que no se pone a la venta un producto sin que se sepa con seguridad que es perfectamente saludable y en definitiva que se conozca la agricultura y lo bien que se trabaja. Efectivamente, Nuria, yo creo que voy a coger el testigo de Nuria. Y es verdad que por la parte de experiencia hay agricultores, en este caso muy poquitos, pero cuando hay materias activas se echa el producto para atrás y no entra en ninguna de las comercializadoras de la provincia de Almería. En Marruecos entraría lógicamente en absolutamente todas, en Egipto entraría en todas. Yo lo que insto a los gobiernos europeos y a las cadenas de supermercados es que si un producto de Almería está en la entrada de un supermercado, el de Marruecos se encuentre en el lado completamente opuesto, o el de otro tercer país, porque no nos merecemos estar al lado de esos productos. No nos lo merecemos por el trabajo que realizamos de manera diaria, porque aquí hay mucho sudor y muchas lágrimas para que Europa coma todos los días, y por lo menos necesitamos que se nos respete. En ese mensaje yo creo que vamos a dejar Parcela 24 esta noche. Antonio, Nuria, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta noche. Gracias a vosotros por invitarnos. Juan Luis, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Fernando. Pues bueno, aquí dejamos este programa de Parcela 24. Volveremos la semana que viene con mucha más fuerza y sobre todo dándole voz a este maravilloso sector agroalimentario que mueve toda la provincia de Almería en parte económica. Muchas gracias, muy buenas noches y sobre todo que tengan muy buena semana y que sean muy felices.